Estábamos hablando con Cristian y decíamos con quién partimos esta jornada de poder ir comentando lo que han estado conversando y llegando en conclusión con los hermanos. Y decíamos el reino, Jesucristo lo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Es lo primero que él dice, entonces vamos a partir por lo primero. ¿Quién era? ¿Quién es la vocera? Ya. Te vamos a hacer preguntas, Nati. Este examen de grado. Sí, yo creo. Sí, cuando estábamos conversando sobre el reino de Dios, creo que una de las cosas importantes es distinguir que el reino de Dios es un gobierno. Existe el reino de Dios y existe el reino de las tinieblas. Y en el reino de Dios, lo que se plasma en la Escritura es que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Entonces esos son como los lineamientos del reino. Pero para ingresar al reino de Dios lo hacemos a través de Cristo Jesús, que Él nos permite y nos da la entrada al reino a través de su muerte, su resurrección, porque nos reconcilia con Cristo, somos reconciliados con Cristo y somos justificados por la fe en Él. Entonces de esa manera ingresamos al reino de Dios, pero para permanecer en el reino también necesitamos de Cristo, porque necesitamos que nuestra vida antigua muera para poder nacer en Cristo, así como lo dice en Gálatas, que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Entonces, en resumidas cuentas, el reino de Dios es un gobierno que nos lleva también a gobernar, porque somos coherederos con Cristo, pero para que el reino de Dios se manifieste en nuestras vidas necesitamos de Cristo Jesús, del Espíritu Santo, de poder vivirlo a diario, de poder amar más a Cristo, más al reino de Dios que el reino de las tinieblas. Si nos acercamos más a Jesús y nos acercamos más a lo que es la Escritura, más nos alejamos del reino de las tinieblas, ya no nos atraen tanto. Y lo otro que también mencionaba la Escritura es que hay varios versículos sobre el reino. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. También cuando Juan el Bautista menciona arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces al final el reino es Cristo mismo. Él nos muestra un reino que era antiguo, como lo decíamos también en el grupo, que era en el Génesis. El Génesis estaba el reino, pero Adán se aleja del reino, se sale de ahí. Pero el Señor nos quiere llevar de nuevo a ese lugar y a gobernar. Y a gobernar significa también áreas de nuestras vidas. Ese es el gobierno, es como la conquista, así como Josué cuando fue a conquistar la tierra prometida, también el Señor nos lleva a conquistar áreas de nuestra vida, familia, etcétera, un sinfín de cosas, pero también nos lleva a gobernar lo que es la palabra de Dios para que se haga vida en nosotros. Eso. Sí, ahí, jurado, por favor, evaluar. No, estábamos hablando y esta semana me puse a estudiar la cronología de los libros de la Biblia. Y el primer evangelio que aparece es el evangelio de Marcos. Marcos, que tiene un enfoque hacia el reino. ¿Ya? Marcos, que tiene un enfoque hacia el reino. Y tampoco Marcos fue el primer libro del Nuevo Testamento. El primer libro del Nuevo Testamento, los estudiosos dicen que fue quizás Santiago, porque la verdad que no hay como una fecha tan exacta. ¿Qué dice Marcos? Marcos 1:14. Después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, claro que todo lo que dijo Nati está bien con respecto al reino. ¿Entramos en cosas difíciles del reino, no, Pastor Cristian? ¿El reino ahora o el reino futuro? Bueno, es un tema porque el concepto de reino, como decía la Nati, va a demostrar a un Dios que gobierna. A un Dios que gobierna. O sea, vámonos a la práctica. De repente nosotros, la profundidad de la Escritura, primero parte de la misma interpretación de la Escritura. ¿Qué quiere decir en lo práctico? Que es, si alguien viene y te dice,
viene un reino. ¿Qué significa eso? Tú lo miras, concepto para ellos no lejano, ellos entendían lo que era un reino. ¿Se acuerdan que ellos habían pedido tener rey? Primer principio, ¿el Señor les quiso dar un rey terrenal? No. ¿Se acuerda? Israel fue reino, ¿cierto? Pero Dios nunca quiso que fuera, porque Dios quería que fuera su rey. O sea, ya ellos tenían una connotación, que había un reino no terrenal, sino un reino espiritual de un rey que gobernaba en lo alto. Y en la tierra podía tener sacerdotes, podía tener jueces, un sistema de gobierno, pero él insisten que querían parecerse a las otras naciones. O sea, el concepto de reino para los israelitas lo tenían claro, pero le dice, se ha acercado un reino que está más allá de nuestro propio reino. O sea, hay un rey. Y ese sistema de gobierno es eterno. O sea, la realeza del Señor y el reino del cielo no solo demuestra un tema terrenal, sino demuestra la eternidad de Dios. Entonces, el concepto de reino es eterno. Es antes, durante y después, porque responde a la naturaleza de Dios. Si hay un Dios eterno, el sistema de gobierno y de reinado también es eterno. Entonces, cuando nos preguntan, ¿el reino es hoy y en el futuro? La mirada es, ¿desde dónde estás mirando? Si tú lo miras desde la cronología de nosotros, seguramente hay cosas que todavía deben manifestarse. Si lo miramos desde la eternidad, ya está todo consumado. ¿Se entiende ese concepto? Él está sentado en el trono, reinando. Tal vez nosotros hay cosas no resueltas. Siempre digo, una cosa es lo que nosotros tenemos como información, otra cosa es una realidad. Todo lo que está en Dios es por siempre y para siempre. Entonces el reino, pastor, es un reino eterno, existe hoy. Que yo no lo viva, que yo no lo perciba o yo no lo entienda, no quita su naturaleza de existencia. ¿Estamos acá? ¿Se entiende? Entonces, claro, hay cosas que tienen que pasar todavía, por supuesto, y las anhelamos. Yo cuando pienso en eso lo veo de esta manera. Dice, Pablo nos enseña que somos embajadores, ¿cierto? Para ser embajador tenemos que ser embajador de algo, en este caso del reino, somos embajadores del reino. Si somos embajadores porque el reino existe, el reino eterno, tal como lo dice el pastor Cristian, quisiéramos que el reino estuviera manifestado acá en la tierra con toda su plenitud y potencia, claro que sí, ¿ya? Pero el reino, si nos damos cuenta, todavía no está manifestado como se tiene que manifestar. Y por eso la creación ardientemente la manifestación de los hijos de Dios, de aquellos que viven en el reino. Entonces, la pregunta es, ¿el reino hoy? Claro que sí, porque Jesús dijo que no había trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo, y eso es hoy. Efesios, estamos sentados en lugares celestiales, hoy. Entonces, ¿el reino hoy? Sí. Claro que sí, el reino hoy. Yo vivo el reino hoy, porque soy un hijo de Dios, soy embajador, lo vivo hoy. Ahora, ¿queremos que el reino se manifieste con toda su potencia? Claro que sí. Claro que sí. Y segundo, porque el reino que establece la dinámica escritural es un reino espiritual. Si no, todavía estamos pensando, ¿se acuerdan cuando los discípulos le dicen, ¿cuándo vas a restaurar el reino? Todavía están pensando desde un reino terrenal, cuando Él está ofreciendo un reino espiritual. Entonces, el reino para nosotros debe tener una connotación espiritual. Si no lo tomamos espiritualmente, todavía estaríamos pensando como en esos tiempos. ¿Va a pasar algo que demuestre tu gloria? Y el Señor nos mire, si yo ya morí, resucité, ¿qué más? O sea, entonces ahí va el entender. Entonces estamos acá, entonces el reino es un sistema de gobierno espiritual. Y ese sistema espiritual es una invitación que el Señor hace a su creación cuando Juan comienza a anunciar. Acercado porque el reino, arrepentido porque el reino se ha acercado. Y restaura algo que se había perdido. ¿Qué cosa? El gobierno. O sea, el acercarse a la humanidad no con un mensaje de salvación solamente, con un mensaje de gobierno, se entiende que el Señor estaba restaurando y trayendo un orden perdido. Al manifestarse en la figura de Cristo, se recupera ¿qué cosa? El gobierno.
Y el Señor va a volver a confiar nuevamente su sistema de gobierno, así como se lo estableció en un periodo a Adán y a Eva, se lo pasó un minuto al pueblo de Israel, se los pasó un minuto a hombres que les confían y decían, yo te delego autoridad para que hagas. Ahora esa autoridad la va a delegar ¿a quién? A sus hijos. Y a ese sistema se le va a llamar iglesia, a la conjunto de sus hijos se le va a llamar iglesia. Entonces, es muy importante, ¿se acuerdan que estuvimos trabajando en el libro de Mateo cuando está en el Monte de la Transfiguración, cierto? Si se dan cuenta, se revela Cristo, se revela la iglesia y se revela el reino. O sea, la primera vez que vamos a escuchar el concepto de parte de Jesús hablando claramente de la iglesia es primero por reconocer quién era Cristo. O sea, no se puede entender el reino si no primero se entiende al Rey, a Cristo. Entonces, es un paquete. Llega Cristo, se manifiesta Cristo y se manifiesta toda su eternidad. Y su eternidad tiene un sistema de gobierno de principio que se llama reino. ¿Se entiende? Perfecto. Pregunta para los que viven en el reino. Paz, justicia y gozo. Claro. Y aquí viene la pregunta. Ya fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo. El mundo se puede andar desesperando, puede andar corriendo como loco. No sé si han visto a los monitos así cuando les prenden fuego en la cabeza. Ya, puede andar corriendo como loco. Pero nosotros estamos en el reino. Entonces, la medida de justicia, paz y gozo en el Espíritu, ¿para quién es? Para nosotros, para los hijos. Entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo el reino se manifiesta en nosotros? Cuando hay un problema, ¿nos desesperamos o hay paz? Cuando hablamos de justicia, ¿estamos buscando una justicia terrenal con una pancarta o entendemos que la justicia perfecta viene de Dios? Concepto de justicia. Entonces, justicia, paz y gozo. ¿Cómo está el gozo? Muéstrale una sonrisa a su hermano, dése vuelta y a leer. ¿Cómo está el gozo? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, y tiene que ver porque si yo sé que estoy en un reino, si yo sé quién es mi Dios, obvio que tengo que manifestar el gozo. ¿Te acuerdas de esa canción? En la iglesia no puede estar enojado. ¿Ya? Claro, lo cantaba el hermano, sí, pero el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, cuando hablamos de justicia, paz y gozo en el Espíritu, esa expectativa, claro que la queremos para el mundo, pero primero tiene que estar muy presente en nosotros, porque nosotros ya fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, como una aplicación práctica del reino, ya para que no nos quedemos solo con el concepto, eso lo tengo que vivir yo. El reino te lleva a tener una manera de vivir. Exacto. Que literalmente va en contra de la corriente al sistema del mundo. En otras palabras, es ¿qué te identifica? Bueno, soy hijo de Dios y vivo un sistema distinto. ¿Cómo se llama ese sistema? Reino de Dios. Ahora, si lo vemos con los ojos de la iglesia primitiva, piensen, nacen, creen en Cristo, predican un reino, pero las circunstancias que están viviendo ellos son completamente atroces. O sea, solo piensen, ¿se acuerdan en el año 70? ¿Qué pasa en el año 70 después de Cristo? A ver. Perfecto. Tito. Inmundo. Claro. Se cumple la profecía de Daniel. Ya. Y el año 70, ¿qué pasa en el templo? Es destruido. Entonces, a ver, el Señor, ¿qué le dice? No va a quedar piedra. A ver, ¿cuál es la primera acción que hace Jesús con respecto cuando va al templo? ¿Se acuerdan? Se acerca. ¿Cuál es la primera reacción? Jesús va varias veces, pero la que más connotación bíblicamente queda en la escena, ¿cuál es? Cuando Jesús se molesta, ¿qué cosa? Y empieza a dar vuelta porque habían convertido el sistema sacerdotal, ¿cierto?, en un sistema económico. ¿Qué quiere decir? Ellos tenían que presentar una ofrenda como familia, llevarla, ¿cierto? Pero ahora decía, ¿para qué voy a preparar ofrenda si a la salida del templo venden? Eso es, y era una casa de cambista. Esa escena el Señor
se molesta, da vuelta la mesa, se enoja. Pero no solo en ese momento se molesta con el templo, más adelante va a traer una sentencia, no va a quedar piedra sobre piedra. Años 70, y viene ¿qué cosa? La destrucción de ese templo y lo destruyen. ¿Cuántos templos ha tenido Israel? El de Salomón y este segundo, que es la restauración del primero. Y el año 70 se destruye. ¿Cómo arranca de esto? Creo que alguna vez lo vimos. Es muy importante. Año 64, en Roma estaba lleno ahora de cristianos, llenos. O sea, escúchenme, 33 aproximadamente muere Jesús. 30 años después, Roma, no Jerusalén, Roma, todo lo que es hoy día Turquía, todo lo que en ese momento se llama Anatolia, todo ese proceso, todo el ingreso de Europa, todo ese mover desde Asia a Europa, lleno del Evangelio. 30 años y Roma estaba sufriendo, ¿qué cosa? El embate de un montón de cristianos. Afuera de Roma había una ciudad de puros cristianos. Y Roma estaba preocupado y empieza a decir, estos cristianos, en ese año 64 había un emperador, Nerón. Y Nerón se le arrancaba, se le salía la cadena, como dice en Chile. Sí. Le faltaban tablitas se le arrancaban los... y Nerón se vuelve loco y quema, incendia Roma. Y como estaba loco, comienza a decir, fueron los cristianos. Esa historia. Aquí comenzamos a comprar la historia universal del colegio y comienza la mayor persecución de esa época sobre los cristianos. En otras palabras, ellos vivieron su propia tribulación. Consecuencia final, 7 años después del 64 al 70, toda esta destrucción, se divide el reino romano, comienzan a arrasar. Roma llega después de esta crisis que te viendo. ¿Y qué hacen los romanos? Destruyen ¿qué cosa? El templo. Entonces, si se dan cuenta, la iglesia primitiva está conquistando a través del reino, pero también va a vivir los procesos de persecuciones muy duros. La mayoría de los discípulos de Jesús va a morir como un mártir, exceptuando solo uno, Juan. Todos los demás murieron como mártires. Entonces, si se dan cuenta, ahí está el cumplimiento de cada una de las primeras escenas. Ese es el reino inicial. ¿Amén? ¿Pedro algo? Sí, pensaba en Mateo 24, cuando Jesús empieza a hablar con sus discípulos y le empieza a anunciar algunas cosas. Y Él les dice, van a pasar por tribulación. Algunos lo ven muy futuro. Sí. Ya lo ven muy futuro, la tribulación futura. Pero Jesús está conversando con sus discípulos y les dice, ustedes van a pasar por tribulación. Cuando uno estudia cómo murieron los discípulos, o lo que ellos tuvieron que pasar, incluso Juan, porque Juan, claro, no murió crucificado, no murió aserrado, no murió decapitado, porque así murió, no murió atravesado de espada. ¿Ya? Esa fue la muerte de los apóstoles. ¿Ya? Todos murieron, y aunque Juan no murió de esa forma, pero si uno se coloca a estudiar, dice que él también sufrió, o sea, hubo quemadura en su cuerpo, fue exiliado, ¿ya? Y cada uno de ellos pasó por tribulación. O sea, todos los discípulos vivieron la tribulación y fueron perseguidos. Todos. Entonces, cuando Jesús le está diciendo, ustedes van a vivir tribulación, le está hablando a ellos, le dice, ustedes serán entregados, sí. Ustedes pueden beber la misma copa que yo, y ellos dicen sí, y Jesús le dice, sí, la verdad es que sí la van a beber, o sea, van a morir tal cual. ¿Ya? Ahora, y aquí entramos en otro tema. ¿Por qué los discípulos fueron capaces de dar su vida hasta la muerte? Porque ellos sabían que solamente en esta tierra estaban de paso, peregrinos, tenían un concepto de reino. Yo no soy de este mundo. Juan 17 va a decir eso. Yo no soy de este mundo, concepto de reino. Yo no soy, hermanos, ¿saben qué? Ustedes no son de este mundo, no somos de este mundo.
Estamos solamente de paso, somos peregrinos. Entonces, ¿por qué pudieron? Lo hemos cantado más de algunos. Ellos vencerán, ¿cierto? Lo hemos cantado. Hasta la muerte. Porque claro, decían, yo tengo una vida eterna. Tengo un concepto de reino. Hay una ciudad preparada para mí. Y esto solamente momentáneo. ¿Entiendes ese concepto? Esto es momentáneo. Lo que estamos viviendo ahora no es eterno. Este plano no es eterno, es momentáneo. Es un capítulo. Es un capítulo de nuestra historia. Un concepto de reino de los cielos. Y eso debería estar en nosotros más vigente que nunca. Estamos acá, sí, tenemos que esforzarnos, sí, tenemos que hacer varias cosas, pero esto solamente es momentáneo. ¿Te acuerdas que le dice el Señor a Juan 17? Porque yo los envío. No son de este mundo, pero yo los envío. Solo te pido una cosa: que los guarde, que permanezcan en mí, que seamos uno. O sea, cada vez que esa oración sale de parte de Jesús, también está orando por nosotros. Porque después dice, y también oro por los que vendrán después de ellos. O sea, ¿Jesús oró por nosotros? Sí, directo. Hubo una bendición. Entonces, cada vez que nosotros conocemos y entendemos el reino, nuestra naturaleza cambia. Ahora somos hijos, pero somos parte de un reino. Entonces esto es pasajero. O sea, de hecho, nuestra nacionalidad chilena, venezolana, peruana, delante del trono no es nada. No es nada. Somos hijos, vivimos un reino. Y eso es en nuestra nueva naturaleza. ¿Bien ahí? ¿Estamos bien con el concepto de reino? Ya. Vayan anotando las preguntas y los reclamos al final. No, está bien. Si queda alguna duda, por favor, anótela para que la podamos trabajar con Pedro y responder. Pero estamos tratando de hacer lo más clarito posible de los conceptos. Y práctico. El siguiente concepto que aparece, según lo que hemos estado estudiando, aparece un concepto que por primera vez aparece de la boca de Jesús: la iglesia. Y ese concepto es novedoso, porque hasta el minuto teníamos el concepto de reino en los tiempos de Jesús y teníamos concepto de Israel. La palabra iglesia no la voy a definir yo, porque seguramente los hermanos la van a definir, así que ¿quién es el representante de ese grupo? Matías. Bienvenido, Matías. Vamos, Matías, bien, un aplauso. Apoyo moral para el Mati. Tiene poca batería el... Bueno, el concepto de iglesia, estuvimos trabajando en equipo. Estuvimos viendo que iglesia, primero parte del griego que es eclesia, significa asamblea, un pueblo convocado y apartado para cumplir el propósito de Dios. Principalmente lo primero que dijimos, que no son 4 paredes la iglesia. También hablamos de la familia de Cristo, hablamos de un pueblo, el gobierno de la iglesia, y después salió el concepto de rey y sacerdote. Investigando y todo, nos dimos cuenta que en resumidas, qué es lo que es la iglesia y qué es lo que hace, lo vimos en 1 Pedro 2:9, que dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es como una frase simple y que la palabra mismo lo dice, que es la iglesia, porque cada uno es iglesia, pero el cuerpo de Cristo también es la iglesia, y siguen a la cabeza. O sea, puede haber alguien que esté fuera de la cabeza, y ese no es iglesia. Por eso el propósito, o lo que apunta a Cristo, ir y hacer discípulos también. Entonces, como que llegábamos todos a esa conclusión de que la iglesia es hartas personas juntadas para cumplir el propósito de Dios. Eso es. Un cuerpo. Le dijo el Pedro. Un Pedro. Bien, Pedro. Gracias, Mati. Bien, Mati. Gracias, Mati. El concepto de iglesia, como decía Mati, y muy bien lo expresaba, significa eclesía, asamblea. Entonces,
es un concepto que es griego. Significa que esa es una palabra que ellos ocupaban constantemente. O sea, nos vamos a juntar, vamos a hacer iglesia, vamos a hacer una convocatoria. Ahora, desde el concepto espiritual hay un cambio muy enorme. Porque por primera vez el Señor va a decir, yo tengo mi propia asamblea. ¿Se entiende, no? Jesús. Y sobre la iglesia, sobre mi asamblea, sobre mis convocados, yo voy a edificar un sistema de gobierno. Eso es el concepto. O sea, está diciendo, tal reino, un sistema de gobierno, pero yo sobre mi iglesia, sobre mis hijos, sobre mi cuerpo, no mi cuerpo, sobre mis convocados, yo voy a edificar un sistema de gobierno. Ahora, desde la mirada, ¿cómo funciona esa iglesia? Desde la mirada de la naturaleza, es un cuerpo. ¿Ok? O sea, ¿qué es la iglesia en la naturalidad, en el espíritu? Es un cuerpo. Así lo define el Señor. Y donde la cabeza es Cristo y el cuerpo es la iglesia. Entonces, cuando nos comenzamos a desarrollar ese concepto, ahí cambia un elemento importante. ¿Cuál es? Que existía una asamblea que no estaba vinculada directamente ni espiritualmente con su creador. Israel era un pueblo, pero no estaba vinculada espiritualmente con él como uno solo. ¿Se entiende? Porque ya lo vimos. La manera de presentarnos era a través de un sacrificio espiritual. Entonces la vinculación siempre era a través de un hombre que generaba un sacrificio, que se presentaba y ahí se genera la vinculación. ¿Y cuál era? Preséntate, trae la ofrenda, trae el sacrificio, te perdonan los pecados, pasamos lista, nos vemos el próximo año. O nos juntamos en las otras convocatorias. Acuérdense que hay 7 convocatorias muy importantes que ellos tienen. Y cada una convocatoria era una manera de relacionarse de Dios con su asamblea. En ese minuto se llama Israel o se llama su pueblo. Pero esta es una naturaleza única. Somos uno con Él y Él con nosotros. Cambia. Es una nueva manera de relacionarse. Entonces ya no nos podemos desvincular. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. ¿Y qué debería responder entonces la iglesia? Responder a la mente de Cristo, a sus pensamientos. Entonces ya no puedo comenzar. Imagínense, ¿no? Sería muy loco pensar como lo Adam. ¿Se acuerdan de lo Adam, no? La mano que andaba corriendo solo. Es anormal, o sea, imagínense una mano para allá, un pie corriendo, una cabeza. No. La gracia de esto es que la iglesia es ordenada, es dirigida y todos sus sistemas más básicos porque creo que Cata hace un año predicaba atrás, decía algo muy interesante. La cabeza tiene todos los sistemas básicos. ¿Cuáles? Huele, ve, oye. Todos los sistemas necesarios están en la cabeza y eso manda una orden. Y el tacto está en todo el cuerpo para sentir. Pero todos los sistemas más básicos están en la cabeza para que el cuerpo funcione. Entonces, el Señor coloca ese ejemplo para entender que ahora somos uno con Él. Y ya no va a haber opción de separarnos de Él. No, la cabeza no puede estar separada del cuerpo porque no existe cuerpo sin cabeza. O sea, en otras palabras, la iglesia, si es el cuerpo, es Cristo. ¿Escuchó eso? Vuelvo a notar. Si Cristo es la cabeza y el cuerpo está con Cristo, entonces la iglesia, que es el cuerpo, es Cristo. O sea, yo no podría decir, esta es la cabeza de mi pastor Pedro. Chiquitita. Tremenda cabecita. Le cortamos la cabeza al pastor Pedro y diríamos, no, esto... A ver, Pedro, perdón. ¿Esto es Pedro o no es Pedro? La mano. ¿Es Pedro o no es Pedro? La mano. Este pie, no, ese tenéis malo. Ese pie. ¿Es Pedro o no es Pedro? O sea, es Pedro. No puede haber, o sea, no podríamos definir que es separado. Decir que solo Pedro es la cabeza y el cuerpo no. No, la esencia, la iglesia es Cristo. Y eso es maravilloso. Pedro, dale. Sí, que estaba pensando lo mismo y se quedaron con ese concepto, ¿cierto? Que cuando dijo los pies, ¿cierto? Son los pies, es lo mismo. Vamos a Hebreo, vamos a leer Hebreo, porque me estaba acordando de algo y se los quiero compartir.
el libro de Hebreos nos trae una claridad con respecto a esto. Dice la supremacía del Hijo, lo hemos leído, ¿cierto? Dios hablando hace mucho, ahora habla por medio del Hijo, y dice el esplendor de su gloria, habla acerca de los ángeles, ¿cierto? Y empieza a hablar ahí de todo. Y dice, pero el Hijo dice, tu trono, Dios, es por los siglos de los siglos. Y ahí empieza, has amado la justicia, y empieza a desarrollar todo un concepto con respecto a la gloria del Hijo en el capítulo 1. En el capítulo 2 dice que tenemos que prestar mucho más atención. ¿Ya? Dice, prestemos mucho más atención porque la salvación que hemos recibido es grande, o sea, no tenemos que descuidar nuestra salvación. ¿Ya? Bueno, ya empieza a hacer todo ese desarrollo. Habla acerca del autor de la salvación, y quiero que nos quedemos un poco en donde dice Hebreos 2:7, dice, le has hecho un poco inferior a los ángeles, le has coronado de gloria y honor y le has puesto sobre las obras de tu mano. Todo lo has sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte de todos. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y aquí se está hablando de que todo está sujetado bajo sus pies. Todo está sujeto bajo los pies de la iglesia. Y aquí no estamos hablando de que todo está bajo mis pies. No, estamos hablando de que nosotros somos miembros de un cuerpo. Pero ese cuerpo, todas las cosas tienen que estar sujetos bajo los pies de él. Dice, ahora no están todas las cosas sujetas, pero eso sí se tiene que ir manifestando. ¿Quiénes son los que tienen que manifestar de que las cosas vayan quedando sujetas bajo los pies? Es la iglesia. Es la iglesia. La iglesia, el concepto de iglesia lo ocupaban en Atenas y se juntaban los varones. ¿Qué era una iglesia? Donde llegaban todos los varones de Roma, o los griegos, varones jóvenes, y se colocaban a discutir asuntos que tienen que ver cómo se va a gobernar. ¿Se acuerdan del concilio de Jerusalén cuando estaban discutiendo si tenían que circuncidarse, no circuncidarse, si tenían que comer ahogado, no comer ahogado? Bueno, ahí está la iglesia. ¿Quiénes son los que toman una determinación en cuanto a eso? ¿Es Cristo? Sí. Mediante su iglesia. Exacto. Ese es el punto. Guiada por el Espíritu Santo. ¿Me entienden, no? O sea, fueron los discípulos, ellos fueron guiados por el Señor. Amén. Ya cuando se levanta, creo que fue el hermano Santiago, se levanta y dice, recibo esto. ¿Ya? Se tienen que cuidar de no fornicar, se tienen que cuidar de no ofrecer, de no comer de los ídolos, se tienen que cuidar de no comer sangre, ni tampoco de lo que sea ahogado. ¿Ya? Pero ¿quién estaba determinando eso? Era Cristo, pero a través de su iglesia. Entonces hay un llamado de la iglesia también a gobernar. ¿Está acá o no? Hay un llamado de la iglesia a gobernar. O sea, yo veo que algo no está funcionando bien. Bueno, la iglesia es llamada a presentarse delante del Señor y decirle, Señor, ¿qué tenemos que hacer en este asunto? La cabeza nos va a dar la instrucción. Jesús no ha dejado de hablar, Hebreos. Dice, antes no hablaban, dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. El Hijo sigue hablando. ¿Está acá o no? El Hijo sigue hablando. La cabeza, Cristo, sigue hablando. Y la iglesia se tiene que seguir movilizando conforme a lo que dice Cristo. Para que haya gobierno. Si la iglesia no se mueve, no hay gobierno. Si la iglesia no gobierna, los demás gobiernan. ¿Me entiende el concepto? Si la iglesia no gobierna, otra cosa va a gobernar. Si Cristo no gobierna tu hogar, otro lo está gobernando. Antes hablábamos con Pedro, le decíamos, ¿qué tú entendías por reino o iglesia hace 30 años atrás? Y mi concepto de iglesia hace 30 años atrás no tiene nada que ver con lo que yo hoy día entiendo.
Entonces vean de una manera que en los primeros libros de Pablo, que de una otra manera él va a decir que viene a completar la revelación de Cristo. Eso es lo que... Hay una parte de la revelación que Cristo no desarrolla y que el Señor se le encomienda a Pablo desarrollar. Los primeros libros de Pablo son como Gálatas y está hablando conceptos básicos de la iglesia, ¿cierto? Está hablando de lo que decía Pedro. ¿Cómo nos vamos a poder de acuerdo como iglesia? ¿Qué se puede y lo que no se puede? ¿Qué año se escribe Gálatas? Gálatas está fechado como el 51, entre el 51... Ya, perfecto. Por ahí, no hay una fecha exacta, ¿ya? Porque no es como los profetas que decían en el año 10º del rey, no, así no escribieron los del Nuevo Testamento. Así que no tenemos como un registro de poder tener la fecha exacta, pero los estudiosos dicen por ahí por el 51, 52... Después de Cristo. Después de Cristo. Entonces, comienzan a desarrollar un concepto de iglesia en la asamblea. Es como, ya, nos vamos a poner de acuerdo, hermano, acá, ¿qué es lo que podemos hacer ya? No vamos a poder tomar café, porque el café es malo. Nos vamos a poner mormones, ¿cachai? No hay café ni Coca-Cola. Entonces va a faltar, hermano, o no hay mate. No vino hoy día Josué. Ahí Josué hubiera dicho, no, pero ¿cómo nos van a quitar el mate? No hay más pan. Ahí usted, ahí sufriría. No hay más marraqueta, ¿no es cierto? Nos duele el pan a nosotros, los chilenos, nos duele el pan. No hay más arepa. Entonces, aquí vamos a comer, no hay más arepa. Entonces, nos vamos a poner de acuerdo porque hay griego, hay judío, hay tanto entre medio de nosotros que ¿qué es el mínimo común? Eso es Gálatas o... Sí, Gálatas. ¿Gálatas Tesalonicenses o no? Sí, es que, los dos primeros que claro, están los dos primeros libros que escribe Pablo. En Gálatas está el tema de si me circuncido soy salvo, si no me circuncido me voy al infierno. Todavía están pensando con el tema de la ley. Entonces Pablo dice, a ver, nosotros sí hemos creído en el Señor, somos hijos de Abraham. Y si somos hijos de Abraham, somos hijos de la libre. Todo aquel que ha creído en Cristo Jesús es libre. ¿Cierto? El concepto que enseña Pablo en Gálatas. En Tesalonicenses, los hermanos están viendo que el día del Señor, pues. O sea, también ellos, porque el Señor, imagínense, han pasado desde que se fue el Señor, han pasado unos 15 años, 20 años. 15, 20 años. Entonces Jesús dijo, así como me vieron ascender, también me van a ver retornar. ¿Están preguntando cuándo entonces? Están preguntando cuándo veo el del Señor. O sea, ya han pasado 15 años y todavía el Señor no vuelve. ¿Ya? Y Pablo tiene que hablar con ellos y les tiene que decir algunas cosas. Incluso les enseña acerca de los que duermen en el Señor. Pero Pablo solamente, ¿cuántos años han pasado desde la conversión de Pablo? Pablo se convierte entre el 33, 36 después de Cristo y está escribiendo Tesalonicenses, lo está escribiendo como en el año 52, han pasado como 15 años, 20 años de su conversión, ¿ya? Y él está escribiendo acerca de eso. Pero después cuando leemos Romanos, cuando leemos Efesios, han pasado un montón de tiempo más, pasaron como 10 años más. Entonces, el concepto de ellos, al igual que nosotros, lo están desarrollando. O sea, al principio pongámonos de acuerdo en que comemos, no comemos, pasan los años, están teniendo una vida con el Señor. La vida del Espíritu, que es la experiencia con el Señor. Uno de los principios de la vida del Espíritu es, me voy teniendo principios. A ver, solo acuérdense ustedes. A ustedes, cuando llegaron al principio al Señor, ¿ok? Y después se iban de la reunión, igual se fumaban el cigarro. Espero que vayan sanando eso, hermano. Y después, Señor, un minuto, nadie te dijo, pero hubo una convicción en ti, ¿sabes que esto no lo voy a hacer? Entonces después al principio te decía, voy a la iglesia y no me llena, pero pasó un año así, tengo una necesidad de orar yo. O yo leo la Biblia en la iglesia, pero después hubo una necesidad de yo leerla. Y empecé a sacar esos pequeños pancitos de vida. Me compré un pancito toda la mañana. Ya, ¿qué sale? Arrepiéntete, no, y así ya no, otro. Algo de bendición ahí. Jugando ahí como ¿qué me tocó? Claro. Que me toque algo bueno, ya, te bendeciré, estoy bien. Arrepiéntete, hermano, ya. Ese para afuera. Y empezamos a desarrollar una experiencia con el Señor a medida que lo vamos conociendo. En otras palabras, no podemos ser hoy los mismos que fuimos hace 10 y hace 20 años.
Porque la revelación de Cristo termina siendo progresiva en nosotros. A mayor nivel de luz, mayor vida de Cristo, mayor entendimiento. Entonces, eso ellos no están ajenos, ellos están viviendo lo mismo, iglesia, están viviendo. Entonces, al principio el concepto de iglesia es muy natural, ¿qué comemos, qué no comemos? Pero escuchen, en Efesios, están pasando un poquito más, años 60 debe ser, Pablo está desarrollando un concepto de mayor intimidad con el Señor, y en Efesios capítulo 1, versos 22, 23 van a decir, hablando de esto, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Está hablando de Cristo. ¿Qué escuchar? Y Cristo sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué quiero decir con esto? El concepto de iglesia, mirado desde Gálatas, es una asamblea que se está poniendo de acuerdo en cosas básicas. Y 20 años después, el concepto de iglesia es una iglesia que tiene un concepto de gobierno espiritual y terrenal. Entonces, ¿a qué que voy? Todo lo que el Señor en los primeros años está desarrollando es una progresión del entendimiento. Entonces alguien puede quedarse con la mirada de la iglesia asociado a Gálatas. Entonces lo que debemos es estudiar el panorama completo de cómo fue el desarrollo de su iglesia. Y esa es la tarea de nosotros. No nos podemos quedar con la mirada de Gálatas, porque había recién poco entendimiento todavía. ¿Se está entendiendo, cierto? Entonces, cuando desarrollamos el concepto de iglesia y cuerpo, es un concepto que evolucionó, que creció y que tiene que ver con la vida y la experimentación con Cristo. La iglesia, para ir cerrando un poquito, también la iglesia, obviamente va a hablar Pedro de la iglesia. Obvio. Y dice, son piedras vivas. La iglesia son piedras vivas. Mira el que está al lado. ¿Qué año? Era un piedra viva. ¿Qué año? Pedro, ahí me pillaste, pero 65, Pedro, me claro, parece. por ahí por el 65. Déjame ver, por aquí tengo el apunte. Ahí tenés la punta, Pedro. Primero Pedro, 65. Muy bien. 65 después, Pedro está diciendo que en la iglesia son piedras vivas. Basado en lo que recibió, cuando dice la piedra. Por eso está escribiendo de lo que él recibe, dice, son piedras vivas. ¿Ya? ¿Qué hacen estas piedras vivas? Están formando un templo espiritual al Señor. Ese templo espiritual se está formando por siglos y siglos. O sea, los que murieron también son piedras vivas. El que murió y conoció al Señor es piedra viva. Y él es parte de esta edificación. Un templo que le da toda la gloria al Señor. Entonces, y después sigue desarrollando todo el texto y lo que leía Matías, ¿cierto? Que decía que nación santa. ¿Se acuerdan? Y aquí lo voy a llevar atrás. Éxodo. ¿Cuál es el propósito del Señor, de Dios, de sacar al pueblo de Egipto? Ser un pueblo santo. ¿Qué era lo que él quería? Quería que fuera una nación santa. Se los dice. Cuando llegan a los pies del Sinaí, me parece, cuando está ahí toda la asamblea, esa asamblea les dice, a ver, yo lo escogí a ustedes para ser una nación santa, un reino de sacerdotes. Ahora, eso, lamentablemente, el plan que tenía no funcionó. Pero el plan del Señor es eterno. Y aparece Pedro diciendo, las piedras vivas, los que hemos conocido al Señor, ahora ¿qué somos nosotros? Linaje real. Wow. Y es interesante porque en el encargo ¿se acuerdan del encargo de la iglesia primitiva a los discípulos, a los 12? Es un encargo de un evangelio que va a correr hacia los judíos. Claro. O sea, los 12 son comisionados literalmente a predicarle a los judíos. Y hay un nuevo encargo que es a Pablo para predicarle a los Gentiles. Entonces, en el desarrollo de las cartas, cada cual va agregando un elemento que permita suplir respuesta a su encomienda. ¿Qué quiere decir? Pablo está desarrollando una enseñanza hacia los gentiles global, pero Pedro tiene que ir cerrando conceptos que todavía ellos tienen que resolver como judíos. Y él está resolviendo un tema en eso, que resuelve el tema del templo. Sí. ¿Qué les dice? Estamos construyendo ¿qué cosa? Templo espiritual. Un templo espiritual. No lo está diciendo cualquiera. ¿Cuál es el gran anhelo de ellos?
el templo. Se les va a venir encima que se les va a caer el templo físico. Sí. El 70, lo está escribiendo 5 o 6 años atrás. Pedro todavía no ve el templo caer, pero ya está hablando un concepto. Hay un templo espiritual. ¿Por qué? Porque está sanando algo en el corazón sobre ello. ¿Saben qué? Hay algo que se nos fue revelado mayor. Y hay un sistema de sacerdocio que ya no está conectado con este templo físico, sino con un templo donde nosotros estamos siendo edificados. Eso es hermoso, porque también está desarrollando un concepto que para ellos era complejo de entender. Sí, es interesante. Se van juntando los conceptos. Acá de nuevo vemos el tema de reinado. Sí. Real Sacerdocio. sacerdocio. ¿Ya? Real sacerdocio. Entonces vemos el tema de reinado. Es un concepto, y aquí los voy a hacer saltar un poco más a sus Biblias. Apocalipsis también habla acerca de esto. Claro. Y dice que cuando el Cordero ya es inmolado, presente. A ver, el Apocalipsis 5 ya pasó, hermano. Así es. Jesucristo ya se presentó como la ofrenda una vez y para siempre. Ya es. Cuando uno lee Apocalipsis 5 dice, y reinaremos. Concepto de reino. Entonces vemos cómo está este concepto de reino que ya hemos hablado, y la iglesia llamada para que jale el reino y gobierne. Sí. ¿Me entiende? Entonces, nosotros no podemos pretender que los que no han conocido a Jesús si hablamos como la constitución política del reino de los cielos, no podemos pretender que los que no han conocido a Jesús se comporten como un ciudadano del reino que tiene deberes y derechos. ¿Alguna vez estudió cívica en el colegio? Algo bastante. La constitución política, ahí habla que todo ciudadano chileno o ciudadano de su país tiene deberes y derechos. En el reino tenemos deberes Y derechos. y también tenemos derechos. O sea, ¿cuál es nuestro derecho? Soy real sacerdocio, soy hijo primero que nada, soy hijo, ¿cierto? Pero tengo un deber para anunciar. Las virtudes. Para anunciar. ¿Cómo se extiende el reino? Anunciando. El reino no se extiende de otra manera. El reino se extiende anunciando. Por eso han habido tantos hombres en distintas épocas anunciando el nombre del Señor, predicando. De esa manera nosotros extendemos el reino. No es una lucha, Pablo lo dice muy bien, no es una lucha contra carne ni sangre, sino que es una lucha espiritual. Y esta lucha espiritual comienza cuando nosotros extendemos el reino, cuando anunciamos. La iglesia tiene ese deber, el deber de anunciar. Si usted es iglesia, y sí lo es, todos los que estamos acá somos iglesia, tenemos este deber, tenemos el deber de anunciar. Entonces la próxima vez no se calle. ¿Qué vamos a anunciar? Porque no puedo dejar de decir. ¿El Señor ha sido bueno con usted? Amén. Anúncialo. Anúncialo. Amén. Dos conceptos llamo. Reino y... No, ¿cómo que eso? ¿No se nos acaba el tiempo? Ah, no, ya uno más. ¿Uno más? Uno más. ¿Le está gustando la manera en que estamos desarrollando este tema? ¿Nos está ayudando a todos a tener claridad? Vamos a ver el último, ¿les parece? Les toca resurrección. Ah, bueno. Bueno, ¿quién te tocó resurrección? Eso. Tenemos dos resurrecciones, ¿cierto? ¿A usted les toca? Vida eterna. Tenemos dos vidas eternas. Tenemos dos vidas eternas que son para la próxima semana. Sí, vos. Vida eterna recargado. Recargado, sí, vamos a desarrollar ese concepto, resurrección. Resurrección. Volver a vivir luego de estar muerto. Puede entenderse como una muerte natural o una muerte espiritual. Entran varios conceptos, en este caso el del bautismo. Pueden haber varios conceptos, pero si no vivimos en Dios podemos estar dormidos o muertos. Una vez que nos entregamos a Cristo es cuando realmente vivimos. Como hijos de Dios no debemos temer a la muerte. Aún muriendo en lo natural debemos tener tranquilidad porque nuestra vida está escondida en Cristo. Porque Dios comparece por nosotros frente al acusador
si vivimos en Él y en la ley del Espíritu, intercediendo en el juicio para nosotros, haciéndose cargo de nuestras vidas. El miedo a perder cosas en nuestra vida también se interpreta como miedo a la muerte. Enfrentamos distintas cosas y situaciones en la vida que si vivimos bajo la ley del Espíritu no deben afectarnos, porque confiamos plenamente en Dios y en su misericordia. Tenemos que vivir en el reino, en su ley, no en la ley de la carne. Pasemos lo que pasemos, vamos a resucitar con Cristo si vivimos en Él. Cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo nos acompaña siempre. ¿Qué puede impedir nuestra resurrección en Cristo? No dudar que somos hijos de Dios. Amén. Sí, agregar dos cosas, algo de lo que se venía hablando. Lucas 17, 20. El reino de Dios no vendrá mediante manifestaciones visibles. Eso me llama la atención. Y me gusta lo que dice después. Dice, ni dirán, miren aquí está, miren allí está, porque he aquí que el reino de Dios está en medio de ustedes. Entonces lo que me llama la atención es que dice, no hay manifestaciones visibles, pero está en medio de ustedes. O sea, lo único que se ve del reino somos nosotros. Sí. Amén. Y sí, de lo que estábamos conversando, esto de la resurrección, porque había una duda respecto a cómo es que funcionaba esto de que si Jesucristo resucita, entonces nosotros también, esto de la muerte, las llaves, y va en el hecho de que, como Romano enseña, de que no hay ni uno justo y que además todos fuimos concebidos en muerte y pecado. ¿Y quién podrá ayudarnos? Porque estamos en esta condición. Y la palabra enseña que hay un acusador, hay un fiscal que está atento a que cada hijo de esa creación cometa una infracción que le impida volver al regazo del Padre. Pero hubo uno que, tomando la naturaleza humana, no se sujetó, como dice el versículo Romanos 8:2, a la ley de la carne, sino que se sometió a la ley del Espíritu. Entonces, una vez que él llega al infierno, los que están allí buscando acusar a alguien no tienen nada que acusar a este hombre que dijo consumado es y cumplió toda voluntad del Padre. Entonces no hay condena para este. Entonces viene y lo avergüenza y les dice, bueno, parece que todo el trabajo que venían haciendo después del Edén ya fracasó, porque yo lo hice fracasar. Y es Jesucristo. Entonces, como no tienen cómo retenerlo, el Padre también puede cumplir su promesa de sacarlo de ese lugar y poner su nombre sobre todo nombre. Entonces, todo aquel que cree en Él, el acto es, Él quebró la ley. Esa ley de muerte que los tenía a todos sujetos es la que... Entonces, yo creo en ese representante, en ese líder o en ese hermano mayor. Entonces, lo que conversamos es de que hacia las tinieblas los acusadores apuntan con el dedo, pero aparece Jesucristo y le dice, yo me encargo. O sea, ¿quieres acusar a alguien? Acúsame a mí, pero no puedes. No, porque él acaba de cometer un error, un pecado. Bueno, yo me encargo. Para eso le estoy dando mi vida, que es lo que acabamos de recordar y hacer en el vino y en el pan. Y ante el Padre es como, bueno, está saliendo difícil el hermanito. Y Jesucristo dice, papá, yo me encargo, porque Él me está creyendo a mí. Y el tutor, aquel que nos enseña, es esa ley de la vida que es el Espíritu. Entonces conversábamos con mi hermano aquí, y él me decía, resucitamos y luego la ley del Espíritu, o la ley del Espíritu y luego resucitamos. Yo necesito resucitar para poder conectarme al Espíritu. Entonces, si cada uno de nosotros tenemos, como dice la palabra, el testimonio de que somos hijos, porque eso hace el Espíritu Santo, y es interesante porque del otro lado el testimonio es, eres pecador, estás destituido de la presencia del Padre, viene el otro Espíritu, que no es de la muerte, sino de vida, como dice Romanos, y dice,
No, tú tienes el testimonio de que eres hijo y eres hija. Por lo tanto, si tú me estás escuchando, entonces si tú estás escuchando el Espíritu Santo, es señal de que estás resucitado. Porque nadie puede, muerto, escuchar el Espíritu de vida. Entonces, la resurrección no es solamente esa esperanza que tenemos, ni tampoco solamente esta vida que estamos como comenzando como a palpar y que se está manifestando en medio de nosotros, sino que es también el hecho poderoso de que recibimos la herencia que es el Espíritu de Dios, que fue el mismo Espíritu que guió a ese hombre y Dios a la vez, que quebró esa ley de muerte. Entonces yo estoy conectado con ese mismo Espíritu que lo levantó de los muertos y a mí también me levanta cada día en contra de todo lo que se quiere levantar en contra de mí. Entonces yo creo que de lo que estábamos analizando de la palabra, de lo que conversamos, de lo que nos compartió Eduardo, es el espíritu de resurrección era más de todo lo que creíamos que era. Y bueno, que estamos conectados al Espíritu. Si estoy resucitado es porque el Espíritu de Dios está en mí. Chan. Amén. Le estaba diciendo a Félix que después de la exposición que hacía, la conclusión es que ya somos eternos. Claro. Amén. Y él por eso decía, claro que sí. Sí. O sea, la conclusión es que somos eternos. O sea, si nuestro espíritu, si el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos, ese testimonio de que somos hijos es que hay eternidad en nosotros. Ya está resuelto. Y me acordaba una canción que cantábamos hace años atrás que decía, gobernamos en el poder de la resurrección. Gobernamos en el poder de la resurrección. ¿Ya? Claro, entonces, pero ahora lo entendemos. Porque muchas veces nos pasa que cantamos cosas y no tenemos el entendimiento claro. Pero ahora lo podemos entender. O sea, a ver, la resurrección no es solo lo que va a suceder cuando ya el Señor nos llame a su presencia. Es otra resurrección. Sino que hoy día nosotros vivimos en resurrección. Por eso Pablo escribe en Romanos que andamos en novedad de vida. En vida nueva. Para tener vida nueva es porque la vida antigua murió. Entonces, claro que gobernamos en el poder de la resurrección. Me venían muchos versículos cuando Pablo escribe en Colosenses y dice que el acta contraria que era contra nosotros, Cristo la clavó en la cruz. Ya no hay condenación. Ya no hay condenación. ¿Sabes que nos equivocamos? Podemos cometer un pecado, pero inmediatamente empieza a adorar al Señor. Que no venga una propia condenación. Eso no quiere decir, como Pablo le explica, que vamos a andar pecando todo el rato, en ninguna manera. Pero tampoco significa que porque hayamos caído una vez, eso nos va a desconectar de nuestro Padre. Abogado tenemos a Jesucristo. Amén. Me sacudo, me levanto, y Señor, yo te sigo adorando. Amén. ¿Me entiende? Porque si no vamos a tener, si creemos que nosotros mismos nos podemos separar del Padre, ¿qué estamos creyendo? Ni siquiera yo puedo hacer algo que me separe de Él. Nada me separa. Yo he resucitado juntamente, ya no vivo yo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo. Amén. Ya no vivo yo, hermano, ya no vivimos nosotros, lo vivimos en la fe del Hijo. Y todos esos versículos que hemos aprendido, que hemos estudiado, empiezan a resonar con más fuerza en nuestro interior. Y el Espíritu Santo el que nos ministra y dice, tú tienes vida. Tú tienes vida nueva. Si tú has creído en mí, si tú has creído en Cristo Jesús, tú tienes vida nueva. Amén. Tenemos vida nueva y que nadie nos venga a robar ese gozo. Amén. El gozo de que el Padre, ¿cierto?, proveyó al Hijo. Amén. Para que ya no se levante ningún acusador en contra de nosotros. Gracias. ¿Quién nos va a acusar? Amén. Gracias. Por eso Pablo decía, ni la muerte, ni principados, ni ninguna cosa creada, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo. Y ahí está la clave de lo que estamos hablando. En Cristo, no es un mérito propio, no es a través de nuestras fuerzas, es en Cristo.
No los voy a dejar solos, dijo Jesús, Juan 14. No los voy a dejar solos. Pero les conviene que yo me vaya, porque viene uno, el Espíritu de verdad, que les va a enseñar todas las cosas. Y cuando les enseña todas las cosas, se van a dar cuenta de algo, que yo estoy en mi Padre, que mi Padre está en mí y que ustedes están en mí y yo en ustedes. En Cristo. Cuando uno lee, mire, esta semana lea Efesios. Lee Efesios, pero léalo con este entendimiento de que estamos en Cristo. Cuando leemos Efesios pensando en que estamos en Cristo, todo cambia. Todo cambia. Somos parte de un reino y acaba de entrar la realeza. Los pequeños. Yo veía un poco, estamos ahorita, pero vamos a ir cerrando. Si hay algo que podríamos como tener un concepto de la resurrección, resuelve el problema de la muerte. La resurrección va a resolver la muerte. O sea, ¿se acuerdan en Génesis, cierto? En Génesis, ¿cuántas veces el hombre muere? ¿Cuántas veces la sentencia de muerte sobre el hombre en Génesis por pecar? ¿Cuántas sentencias de muerte tiene? Buena pregunta. ¿Cuántas sentencias de muerte recibe en el Génesis? ¿Cuánto? Deme, con seguridad nomás, así no pasa nada. 2, Nati. 2, exacto. Una espiritual y una física, ¿cierto? Una espiritual y una física. ¿Cuántas sentencias de muerte recibe Adán en el cielo por pecar? Una espiritual. La primera, ¿qué es la muerte espiritual? Salir de su gloria. ¿Se acuerdan, no? Estaba separado. Algo pasó, se tuvo que vestir. ¿Qué lo vestía antes el Señor? La gloria de Dios. Peca, se ve desnudo y tiene que crear un sistema de protección. Entonces, la primera muerte es espiritual y la segunda es la sentencia física. Cuando le dice, separemos el árbol de la vida, porque si estos siguen comiendo no van a morir nunca más. Entonces, la resurrección viene a resolver ¿qué conflicto? La muerte. ¿Ok? Ahora, a resolver la muerte, la va a resolver 2 veces. Espiritualmente y físicamente. La primera resurrección que nosotros recibimos es el nacer de nuevo en el acto del bautismo, porque morimos para el mundo y resucitamos para él. Esa resuelve y hay una segunda resurrección que es la corporal. Está acá, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos garantiza la eternidad? No es la segunda, es la primera porque es la espiritual. Entonces, cuando Pedro dice que ya estamos resucitados, estamos sentados, resolvió el conflicto. La demás es como un regalo para que nos podamos mover una nueva naturaleza. Pero la base está resuelta en la cruz porque Él murió y resucitó. Quiero cerrar con esto, pastor. Primera de Corintios 15, 12, 34, que es importante. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Gran conflicto, ¿cuál es? ¿Hay resurrección o no resurrección? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. En otras palabras, la fe nos conecta con la resurrección. O sea, si ustedes se preguntan cuál es el elemento central de todas las creencias del cristianismo y hace diferencia con otras creencias, es la resurrección. En otras creencias va a estar el Dios, va a estar un sistema de gobierno, todos tienen eso. La única creencia
que tiene el concepto de resurrección es mediante la obra de Cristo. O sea, el cristianismo basa su fe en la resurrección. ¿Y por qué? Porque resuelve el conflicto importante, la muerte. Entonces, ¿es importante la resurrección? Sí. ¿Por qué? Porque resuelve el conflicto de origen, la muerte. Entonces, los que hemos creído en Cristo Jesús, a través del bautismo hemos muerto y hemos resucitado. Significa que la eternidad comenzó a habitar en nosotros el día en que resucitamos junto con Cristo Jesús. Amén. ¿Nos quedan 2 conceptos para la próxima semana? Sí, tal que sí, que nos falte. Próxima semana. Así que, ¿por qué? Porque son las 1:30. Yo no quiero tenerlo hasta las 3 de la tarde acá. No. Está bien, espero que nos esté ayudando esto, porque después vamos a arrancar bien con Romanos 8 y vamos a correr. No tanto, porque no vamos a correr tanto. Ahí estoy mintiendo. No. Vamos a ir despacito en Romanos 8, lo vamos a ir entendiendo. Porque, como hablábamos, o sea, si Pablo se esmeró en un capítulo poder explicar la vida en el Espíritu o cómo nosotros podemos acceder a todo lo que hemos estado hablando, es en este Romanos 8, donde viene el concepto también de que somos hijos. Yo sé que lo ha leído usted quizás muchas veces, más desarrollado. Pero le vamos a dar un desarrollo para que lo podamos entender y mejor todavía, y que el Espíritu Santo nos hable. ¿En qué sentido? En que entendamos que somos hijos. Cuando tenemos claridad del concepto de que somos hijos y no tan solo un concepto terrenal, porque lo hemos hablado más de alguna vez y quizás nuestra figura paterna no fue la mejor y eso coloca como una traba para poder entender a Dios como Padre. Bueno, en el nombre del Señor saltemos esa traba y entendamos bien cómo es Dios como Padre y que nosotros somos sus hijos. Y esa identidad que trae el Señor es algo pero extraordinario. Así que eso lo vamos a estar trabajando ya las próximas semanas. La semana que viene, en la mañana, vamos a estar terminando estos conceptos que es importante que todos tengamos claridad. Si eso es lo que queremos hacer, que tengamos claridad y que podamos todos tener una idea de lo que es el reino, ¿ya? Que el Espíritu Santo también nos hable, porque no hay y escúcheme acá lo que le voy a decir, no hay teología perfecta. Absolutamente. Porque los hombres son los que nos han dado a conocer la teología. O sea, de partida ya si hay mano humana, no es perfecta. El único perfecto es el Señor y que dejó al Espíritu para que nos enseñe todas las cosas. Ahora, ¿vamos a desechar lo que escribieron antes? Bajo ninguna manera. O sea, lo estudiamos igual. Pero sí es importante que como cuerpo, como esta comunidad llamada Filadelfia, tengamos claridad de estos conceptos, ¿ya? Así que eso lo seguimos trabajando la próxima semana, no falte. Y en la tarde, la próxima semana en la tarde, tenemos el bingo. Bingo. La próxima semana. ¿Hay alguna información ahí? Así que, no, el bingo lo vamos a hacer aunque llueva, lo vamos a hacer igual, porque ya no lo vamos a seguir. No, pero no va a llover. ¿No va a llover? No va a llover, ya. Vamos, la próxima semana tenemos el bingo, vamos a estar compartiendo acá. De una manera diferente, no lo hacemos hace años esto, así que va a ser un tiempo para que nos podamos gozar en el Señor. Y si llueve, pastor, nos juntamos en la caleta, claro, con los botes. No, pero acá ya no tenemos problema de filtración de agua, ¿ya? Sí. Amén. Así que en la mañana vamos a terminar este espacio y en la tarde, acuérdense que tenemos el bingo, va a estar muy entretenido. Y esta semana, ¿quiénes estuvieron de cumpleaños? ¿Alguien tuvo cumpleaños esta semana? La Gaby nomás. Sí, pues ya le cantamos. Claro, a la Gaby ya le cantamos ya. Ya le cantamos. ¿Alguien tuvo cumpleaños esta semana? No le cantamos porque estaba en la clase, ya cantémosle. Venga, cumpleaños feliz. Venga, Gaby. Venga con el papá. Venga. Venga el papá. Tiene vergüenza. Sí, vaya y viene. Venga. Dale, así.